Elisa había caminado por la calle y no veía nada de las lágrimas que le nublaban la vista. Ahora, ante su mundo, se había derrumbado. Y ahora no sabía cómo salir de sus escombros. Aquella mañana aún estaba convencida de que era una persona feliz y que no le iba a pasar nada malo. Pero de repente supo la noticia. Su marido la engañaba con otra. Elisa y Enrique llevaban 7 años de casados y se conocieron en una fiesta estudiantil y ya no se separaron más. Estuvieron saliendo durante unos 6 meses que fueron suficientes para que ambos se dieran cuenta que estaban hechos el uno para el otro. A una boda repleta de alegría le siguió una luna de miel, que fue un viaje al mar durante una semana, y luego empezó la vida cotidiana propia de una familia normal y corriente. Pero Enrique y Elisa hacían lo posible para no desanimarse cuando las cosas iban mal. Se apoyaron uno al otro cuando les surgían problemas en el trabajo. Bromeaban de la falta temporal de dinero haciendo festines con platos de fideos chinos y tazas de té barato en sobres. Eran jóvenes, despreocupados y felices. Con el paso del tiempo, sus condiciones de vida mejoraron. Enrique pasó a ocupar el puesto del jefe y sus ingresos eran suficientes para una vida decente. Pero Elisa seguía sin lograr éxito en su vida laboral. Y al igual que antes, realizaba tareas sencillas en una empresa que le aportaba ingresos medios. El padre de Enrique llevaba 3 años gravemente enfermo. Necesitaba cuidados constantes y el marido de Elisa pidió que ella se ocupara de este asunto. Mira, cariño, ya sé que podríamos contratar a una enfermera, pero tienes que entender que sería una persona completamente ajena. Y a mí me gustaría que fuéramos nosotros los que estemos al lado de papá. ¿Nosotros? Bueno, por supuesto que yo no voy a poder quedarme a su lado siempre, porque tengo mi trabajo, pero intentaré pasar a verlo a menudo. Compraré lo que haga falta tanto para él como para ti. Te lo pido, por favor. Elisa, mi vida, hazlo. Total, ¿qué te da tu trabajo? Solo te pone nerviosa, mientras que de otra manera estarías ocupada, pero en casa, y todo. Pero no voy a poder estar en ambas casas a la vez. ¿Y a ti quién te hará la comida? ¿Quién se ocupará de la limpieza? De prepararte las cosas. Pero bueno, Elisa, yo tampoco soy un inútil. ¿Acaso tengo 2 años? Estuvo dudando un poco, pero al final aceptó la propuesta de su marido, y al día siguiente ya se dedicó a sus nuevas tareas. El tiempo pasaba y el cuidado al anciano le tomó todo su tiempo. Lo único que le servía de consuelo a Elisa en su reclusión voluntaria era la mirada del viejo, llena de agradecimiento. Y luego falleció. Y la vida de Elisa volvió a ser la de antes. Aunque a decir verdad, ahora ya no lograba encontrar un trabajo acorde con la carrera que tenía. Pero Enrique la animaba diciendo que lo mejor era aprovechar ese tiempo para descansar, porque lo necesitaba. Así Elisa se convirtió en ama de casa. Un día fue a visitar el apartamento de su padre que llevaba cerca de 1 año vacío. Decidió hacer una limpieza y de paso recoger algunas cosas allí dejadas. Pero nada más, al entrar en el recibidor, comprendió que el apartamento estaba habitado por alguien y se sorprendió mucho cuando un niño de 2 años salió al pasillo y le clavó sus ojos redondos. De la cocina salió la madre del niño, una mujer atractiva que al parecer no tenía más de 25 años. ¿Quién es usted y qué hace aquí? Elisa se sintió tan confusa que hasta se olvidó de saludar. Soy Teresa y este es mi hijo, Nicky. Vivimos aquí. ¿Con qué derecho? Este apartamento le pertenece a mi marido Enrique. ¿Y usted quién es? Pues, por lo que veo, soy la esposa de su marido. Elisa soltó una risita tonta y sin pedir permiso se dio un paseo por el apartamento. Teresa tomó al niño en brazos y le siguió por todas partes. Elisa se sentó en el sofá del salón. ¿Es el hijo de Enrique? Sí. Llámele, por favor, desde su número. Teresa obedeció, marcó el número y unos segundos después una voz familiar sonó en el auricular. Sí, Teresita. ¿Ha pasado algo? Elisa le quitó el auricular de las manos y dijo: No, cariño, está todo bien. ¿Elisa? En la voz de Enrique se notaba desconcierto. ¿Qué haces tú allí? ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido hacer esto? Elisa, vuelve a casa, te lo explicaré todo. ¿Qué me vas a explicar? Que mientras yo cuidaba a tu padre enfermo,
¿Tuviste una nueva familia? ¿Que estuviste viviendo como un rey? Eres un sinvergüenza bastardo capullo. ¿Sabes lo que te digo? No quiero volver a verte. ¡Nunca más! Elisa volvió a colocar el teléfono en la mano de Teresa, que se había quedado impactada, y salió del apartamento, dando un portazo. Se puso a caminar sin saber a dónde iba y bañándose en lágrimas. Traidor, sinvergüenza, mentiroso. Le regañó mentalmente Elisa a su marido. Resulta que tiene un hijo. ¿Y yo qué? ¿Es que yo no pinto nada? Elisa siempre soñó con tener hijos, desde los primeros días de su matrimonio, pero nunca logró quedar embarazada. Muchas veces pensó ir al médico, pero Enrique siempre le hacía cambiar de idea. Y luego, mientras cuidaba al viejo enfermo, la idea de tener un hijo fue abandonada por completo. Había más cosas en que pensar. Y sin embargo, en lo profundo de su alma, esperaba que de los dos no fuera ella la culpable de no poder tener hijos. Pero ahora, el hecho de que Enrique hubiera tenido un hijo demostraba lo contrario. Así que la estéril y solitaria era ella. Era ella la que no tenía a nadie, ni iba a tener nunca nada, ni familia, ni hijos, ni trabajo. Nadie la necesitaba, nadie en absoluto, ni siquiera ella misma. Empezó a llover, pero ella parecía no notarlo. Deambulaba entre unos chalets medio abandonados sin pensar en absoluto a dónde iba. El teléfono en su bolso no paraba de sonar, pero a ella le daba igual. Solo cuando se sintió molida de cansancio, miró a su alrededor. Vio un viejo banco debajo de un árbol y se sentó, apoyando la cabeza contra el áspero tronco. Elisa cerró los ojos y notó cómo su cuerpo se iba haciendo pesado como el plomo, y entonces se sumergió en una especie de sueño pesado y viscoso. Estaba anocheciendo. Las gotas de una lluvia que se hacía cada vez más fuerte la golpeaban en la cara, pero Elisa no lograba abrir los ojos para ir en búsqueda de un refugio. Ya nada le importaba. En el mismo instante, Carlitos, un niño de 3 años que se había escapado de su abuela, se metía en todos los charcos fascinado por el agua que estaba salpicando sus pies desnudos. «Carlos, mira que eres un trasto, no hay quien pueda contigo», gritaba una vieja delgada y bajita, intentando alcanzar a su nieto, pero sin lograrlo. «Sal de los charcos ahora mismo, vas a pillar un catarro. ¿Y luego qué? Pero bueno, ¿qué he hecho yo para merecer esto?». Al final logró atrapar al pequeño, pero enseguida le soltó gimiendo de un dolor que atravesó su espalda. Se dio la vuelta localizando algún banco y solo entonces vio a la mujer sentada bajo el árbol. La anciana se sobresaltó al pensar si estaba viva o no. Luego se dirigió hacia Elisa y la tocó con la mano. «¿Qué tienes, hija? ¿Y qué haces aquí? Te vas a mojar. ¿Te ocurre algo?». Elisa abrió los ojos. «No se preocupe, señora. Ahora ya me voy. Pasaba por aquí por casualidad. Es que me he perdido un poco». «¿A dónde vas a ir ahora, que ya se hizo de noche? Mira, tú tranquila. Ahora vives en mi casa. Está aquí cerca. Vivo con mi nieto. Me llamo Antonia y él es Carlos». Elisa enseguida vio la melena rubia de un niño de ojos grandes. Se levantó y al agradecer a la mujer, extendió las manos hacia el niño. «¿Quieres que te lleve en brazos?», le preguntó de repente. Y él encantado se le subió encima, doblando sus piecitos helados. Media hora después, cuando el niño lo habían bañado y Elisa también pudo arreglarse un poco, se sentó en la cocina en compañía de doña Antonia y su nieto para tomar un té caliente. Y al sentir ganas de compartir con alguien sus desgracias, se puso a contar su vida a esa mujer mayor sin ocultar ni un solo detalle. «¿Por qué me hizo esto, doña Antonia? Si yo lo hacía todo como él quería, le amaba, le cuidaba. ¿Y qué he tenido a cambio? Cuidé de su padre, y mientras él me estaba engañando. Me estuvo traicionando con otra. ¿Cómo pudo portarse así conmigo? Y lo peor de todo es que no voy a tener hijos, y no se imagina usted cuánto me gustaría tener un hijito así». Elisa acomodó a Carlitos en su regazo y al ver que cerraba los ojos, comenzó a mecerlo suavemente. «Es un niño tan cariñoso, no tiene ningún miedo a los desconocidos». «Ay, hija, ¿cómo no va a ser cariñoso si no conoce el amor maternal? Su madre, mi nuera, es igual que tu Enrique, una tonta desgraciada. Estando casada con mi Jorge, tuvo un amante cuando Carlitos aún no llegaba a 1 año. Jorge se mataba trabajando a turnos para aportar dinero a la familia, y ella, ya ves lo que hacía. Se lanzó en brazos de otro hombre
y ya no la volvimos a ver. Volverá. Se lo pensará mejor y volverá. No va a poder dejar a su hijo. No, mujer. Ya no volverá. Se murió. Tuvieron un accidente de coche. Ella y un novio suyo. Fallecieron los dos. No conozco los detalles, claro. Solo sé lo que me ha contado Jorge. Y encima resultó que habían vendido el apartamento que les pertenecía a los dos. Se lo vendió a unos ladrones. El dinero se lo voló enseguida entre fiesta y fiesta. Está mal hablar así de los difuntos. Así que nada, mejor me callo. Y entonces vino mi hijo a verme, junto con Carlitos, y me pidió que me lo quedara por un tiempo porque tenía que trabajar hasta que se le terminara el contrato. Dejé que se fuera y desde entonces estoy cuidando del niño. Y es que cada día pesa más. Y menudo trasto que es, fíjate, se te ha dormido. Elisa se levantó, llevó al niño a la cuna y luego ayudó a la anciana a limpiar la mesa y lavar los platos. Al quedarse dormida se sorprendió al pensar que llevaba ya varias horas sin pensar ni un solo momento en Enrique. Pasaron 2 meses. Elisa vivía con doña Antonia y con Carlitos. Se dedicaba a las tareas domésticas, cuidaba al niño y a su abuela, y llegó a tenerles mucho cariño. Prácticamente dejó de ir a la ciudad. Visitaba una pequeña tienda que estaba al final de la calle de al lado y allí compraba comida y todo lo demás disfrutando de la vida en una casa privada. Al principio Enrique intentó llamarla, pero le escribió pidiendo que se olvidara de su existencia y apagó del todo el móvil, que ya no necesitaba para nada. Una tarde doña Antonia de repente emitió un extraño suspiro. Se cayó en una silla y luego empezó a deslizarse a un lado. Elisa se apresuró hacia ella, la sujetó, la llevó como pudo al sofá y luego corrió hacia el teléfono para llamar a la ambulancia. 20 minutos después llegó el doctor, examinó a la paciente y se la llevó para ingresarla en el hospital y hacerle una revisión médica completa. Desde ese día, las tareas de Elisa aumentaron bastante. Se les añadieron las visitas a la anciana en el hospital. Le llevaba comida casera e intentaba animarla asegurando que todo iba a estar bien. Carlitos apenas soltaba la mano de Elisa y doña Antonia le daba gracias a Dios por tener con quien dejar al nieto. Una noche, Elisa estaba acostando a Carlos. Le leyó un cuento, lo acomodó en la cuna, lo tapó con una manta y se puso a tararear una canción con voz baja. Cuando el niño miró de repente por encima de su cabeza y saltó de la cama con un grito. ¡Papá! ¡Papá! Elisa se dio la vuelta y se levantó. Un hombre alto y guapo estaba en la puerta con una cara llena de sorpresa y la estaba mirando sin entender nada. Luego tomó a su hijo en brazos, lo besó y le preguntó: «Carlitos, ¿quién es?». El niño tomó el rostro de su padre entre sus manitas, lo miró a los ojos y en un susurro silbante, pero con un aire completamente serio, dijo: «Es mi mamá, pero no se lo digas a nadie». Pasaron 2 años desde que Jorge encontró a Elisa en su casa. Se casaron y estaban muy felices. Llevaban ya unos meses viviendo en una casa grande y espaciosa donde había sitio para todos. Doña Antonia no paraba de elogiar a su nuera y no hacía nada más que repetir a su nieto que fue ella la que le encontró una esposa tan perfecta. Y Carlitos ya se había acostumbrado a llamarla mamá. A Elisa, dándole una verdadera alegría y provocando más ganas de regalarle al niño todo su amor maternal que no había gastado. Una vez Elisa vio a Enrique. Al verla, decidió acercarse enseguida. «Hombre, Elisa, mi niña, ¿qué tal? Cuánto me alegro de verte. ¿Cómo estás?» «Muy bien. Y tú no tanto por lo que veo». «La verdad es que no. Me he divorciado. Elisa, ella me había engañado. Se quedó embarazada de otro. Quiso vengarse de él dándole a entender que no le era tan imprescindible. Y yo estuve 3 años criando a un hijo que en realidad no era mío. Pero pensando en sí lo era. ¿Te imaginas? Y luego ella volvió con su ex y me dejó. Ahí, Elisita, te echo de menos. Y si volvemos a empezar desde el principio, porque sé que me quieres y yo también te quiero». «Ah, sí. Pues llegas tarde, Enrique, para ofrecerme tu amor. Ahora no lo necesito». «Pero, Elisa, si no puedes tener hijos, ¿quién te va a querer si no soy yo?» «Sí que tengo hijos». Elisa hizo una mueca de desprecio. «Pero ahora ya no es asunto tuyo.
Un automóvil se detuvo cerca. Jorge bajó y le hizo un gesto a Elisa para que subiera. Ella se apresuró a reunirse con él. Jorge besó a su mujer y le preguntó: ¿Quién es este? Un transeúnte. Preguntó por el camino. Jorge, amor mío, tengo una noticia para ti. Soy todo oídos. Jorge, querido mío, estoy embarazada. ¡Ay, mi Elisa! La levantó en sus brazos. La hizo girar. Luego le ayudó a subir en el coche y se fueron mientras que Enrique seguía en la misma calle, viendo cómo se alejaba su coche y pensando que él mismo le había regalado a ese desconocido la felicidad que podía ser suya.